Muy bien, mi hermano. Unas recomendaciones finales para la confesión. Es importante confesar todo lo que es pecado. Todo pecado tiene que confesarse. Levítico 5:5 dice: el que por cualquiera de estas causas se vuelve culpable, en cualquier caso confesará su pecado. Palabra de Dios. Tenemos que confesar el pecado que hayas cometido. No la historia de cómo lo cometiste. Ahí nos atrasamos mucho. Muchos llegan al sacerdote, de María Purísima, el pecado concebido. Padre, fíjense que andaba en tal lugar y tal persona. Pues no fue culpa mía, padre. Fíjense que tal persona andaba así y de repente me dijo que hiciera esto, pero padre, no, mi hermano, eso no es confesarte. No estás haciendo confesión. Estás tirándole un cuello al padre. El padre está aburrido esperando que le digas cuál fue tu pecado. Tenemos que confesar el pecado que hayas cometido, pero es necesario confesarlo, porque si no lo confesas ya lo dijimos, no tenemos perdón. Número 5:7. Dice de esta manera: confesará su pecado, restituirá el perjuicio al que haya perjudicado con un recargo del 20%. Palabra de Dios. Gracias a una televidente que nos mandó un mensaje, se me ha olvidado el nombre de esto, de restituir, se llama penitencia. Nosotros lo hacemos. Pero la penitencia ahora es más cómo nosotros vamos a reparar ese pecado. Antes era 20% de dinero o de ofrenda. Gracias a Dios ahora no es eso, porque sería muy poco lo que nos confesáramos. Y yo muchas veces lo dudo también por lo tacaño que soy. En Josué 7:20, mi hermano, todas estas escrituras, todas estas palabras de Dios nos está hablando acerca de la confesión y es necesario confesar todo. Josué 7:20 dice: es verdad, he pecado contra el Señor Dios de Israel, he hecho esto y esto. Mira qué bonito. En Josué confesándose ante Aarón. Josué estaba ante Aarón. ¿Saben quién es Aarón? Aarón era el sacerdote. En el tiempo de que el éxodo, en que andaba Moisés con los israelitas por el desierto, este Aarón era el que nombró a Dios como sacerdote, como sumo sacerdote. Y ante él estaba confesándose Josué. Mira qué bonito como dice la palabra, Josué 7:20. Es verdad que he pecado contra el Señor de Israel. He hecho esto y esto. Le estaba diciendo a Aarón, esto y esto. La Biblia no nos dice qué hizo, nos deja con la duda a nosotros. Y nosotros que somos muy cocheros, muy pegados a esto, a estudiar más y ir a lo que habrá hecho. No dice, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer, mi hermano. Confesarme ante el sacerdote. Mire, Padre, he pecado contra Dios, he hecho esto y esto. Algunos pueden agregar un esto y un poco más esto más también. Pero es importante confesarlo todo. No encubrir nada, mi hermano. Proverbios 28:13. Cuando nosotros encubrimos nuestro pecado, como ya habíamos dicho, estamos nosotros encaminados a la perdición y no vamos a prosperar nada. Lo importante es confesarlo, confesar todo lo que hayas hecho. Proverbios 28:13 dice de esta manera: el que oculta sus crímenes no prosperará, el que los confiese y se arrepiente será perdonado. Eso ya lo habíamos visto al principio. Si nosotros no confesamos todo, no vamos a encontrar perdón de nuestros pecados. Si nosotros confesamos todo lo que hemos hecho, entendemos el perdón, mi hermano. Lo tenemos. Recuerda lo que acabamos de ver nosotros en el Salmo 32, lo que acabamos de leer que escribió el rey David. Cuando encubría mi pecado, cuánto dolor tenía aquel hombre. Cómo le dolía el alma cuando callaba. Dice textualmente, cuando callaba sufría mucho. Así nos tiene que doler a nosotros. ¿Existe la confesión ante Dios, mi hermano? Vamos a ver, esto no es cuestión de que hay pecados grandes y pecados pequeños. Todos son pecados. Y por cualquier pecado nosotros nos tenemos que confesar. Pero en la iglesia hay un momento específico en que nosotros tenemos absolución de pecados que acabamos de cometer y que el daño cometido contra la persona o contra Dios no es tan grande, no es tan grave. Eso nosotros le llamamos pecado lineal. No significa que no sea pecado y que no lo voy a confesar porque no es pecado. Lo tenemos que confesar. En la liturgia hay una parte muy preciosa que mucha gente está durmiendo en ese momento. Cuando el sacerdote nos invita, ahora reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y muchos nos levantamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Mira cómo vino la hermana vestida. He pecado mucho de pensamiento, palabras. Y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo.
En ese momento el sacerdote nos está invitando a reconocer nuestros pecados. Si tú te das cuenta, cuando el sacerdote dice, ahora reconozcamos públicamente nuestros pecados, se queda un momento de silencio. Ese momento es tuyo. Cierra tus ojos y piensa en el día de hoy, ¿qué fue lo que pecó? ¿En qué fue lo que pequé? ¿Qué fue lo que hice? Piensa en ese pecado. Y entonces en ese momento yo confieso, en tu mente vas a estar poniendo ese pecado, vas a estarlo usando, vas a estarlo declarando. Y cuando decís, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, estamos confesando nuestro pecado ante Dios y ante la asamblea. Algunas iglesias, hermanos separados, eso lo hacen. Algunas iglesias practican la confesión de los pecados, y eso está bueno, estamos acercándonos un poco a la verdad bíblica. Entonces estas iglesias hacen que la gente pase al púlpito, y cada uno comienza a pasar y a decir sus verdades, sus pecados. Confieso, asamblea, ante todo les confiesan, ante algunas iglesias muy tradicionales, muy buenas, me gustan. Se ponen así, confieso que me acosté con la esposa de mi hermano el pastor. El pastor te queda bien en algún momento, porque ya estás confesando. Qué chistoso sería que nosotros hiciéramos eso, mi hermano, pasar a confesar cada uno de los pecados que hemos cometido frente a todo el pueblo. Imagina cómo anduviera nuestra vida delante de todo. Gracias a Dios la iglesia un poquito a nosotros nos dio esa intimidad de confesar, de darnos el don de la confesión de los pecados, pero ante el sacerdote solamente. En Juan capítulo 20, versos 22 al 23, es el texto que hemos estado leyendo, que hemos estado pasando durante el spot de este programa. Juan capítulo 20, versos 22 al 23 nos dice el Señor. Es el Señor resucitado el que hace esta declaración. El Señor se le aparece a los discípulos una vez que ha resucitado y le dice estas palabras: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados, a quienes se los retengan le quedarán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, Jesús le está dando esta autoridad, este don de que nosotros podamos confesar nuestros pecados a los sacerdotes por el don del Espíritu Santo. Es al sacerdote que se lo está dando. No es a toda la asamblea, no es a todos los fieles. Es al sacerdote que le está dando ese don. Es el apóstol. El apóstol recibe ese don por del Espíritu Santo por parte de Jesús. Y luego estos apóstoles, imponiendo sus manos, se lo transfirieron a otro apóstol, y a otro apóstol, y a otro apóstol, hasta el Padre Freddy, que tiene ese don de perdonar los pecados. Eso nosotros le damos transición apostólica. El don que se va recibiendo de apóstol a presbítero, de presbítero a presbítero, hasta llegar al Padre Freddy actual. El Padre Freddy recibió por el Espíritu Santo ese don de poder escuchar nuestros pecados. Y no crean que es lo bonito. Mucha gente se imagina al Padre Freddy allí riéndose de las cosas que nosotros hacemos. No, mi hermano. Yo que soy psicólogo no me gusta mucho esto de algunas terapias cuando son muy fuertes, porque uno se queda con esas ideas en tu cabeza. Yo como psicólogo me quedo con esas ideas, las cosas que te contaron tus pacientes. Imagino al pobre padre que le cuentan cosas peores. ¿Cómo se queda con esas cosas en la cabeza? Pero es un don que Dios le dio y lo tiene que usar, y nosotros lo tenemos que aprovechar, mi hermano. Recuerda esto, la iglesia siempre lo ha hecho, siempre ha hecho la confesión de los pecados. Si alguien que acaba de agarrar la Biblia te viene a decir, no hay que confesarse los pecados ante un sacerdote porque la Biblia no lo dice, mi hermano, esa persona no está leyendo la Biblia, te está inventando algo que no tiene sustento bíblico. Porque la iglesia tiene 2000 años leyendo esto, 2000 años leyendo la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a creer que la iglesia se haya equivocado? Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella jamás, dijo Jesús, que dijo al apóstol Pedro cuando estaba constituyendo a la iglesia. Nunca los poderes del infierno van a lograr meterse dentro de la iglesia católica, metiendo falsa doctrina. No, mi hermano, la iglesia católica tiene la verdad y siempre la ha tenido. En Hechos 19:18 dice de la siguiente manera: para que miren que siempre se ha hecho la confesión de los pecados. Hechos 19:18 dice: muchos que abrazaban la fe venían a confesar públicamente sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Venían a confesar públicamente sus pecados.
a confesar sus pecados ante los apóstoles. ¿Por qué venían? ¿Por qué dice el libro de los Hechos venían? Porque no puede decir se quedaban ahí en su casa confesándose ante Dios, se encerraban en su cuarto y comenzaban a confesarse ante Dios. No, ¿por qué no dice eso? Porque hay una acción de moverse, de ir de un lugar a otro donde están los apóstoles. Es un moverse, un trasladarse. Venían donde estaban los apóstoles. ¿Por qué donde estaban los apóstoles? Porque los apóstoles eran los únicos que tenían la autoridad de perdonar sus pecados. Y para terminar vamos a leer de nuevo el libro de Santiago capítulo 5 versos 14 y 16. Este libro de Santiago, mi hermano, esta carta es muy preciosa y realmente yo no sé qué Biblia leen nuestros hermanos que no comprenden esto de la confesión de los pecados. Dice 14 y 16: si uno de ustedes cae enfermo, que llame a los ancianos de la comunidad para que recen por él y lo unjan con aceite invocando el nombre del Señor. La oración hecha con fe sanará al enfermo y el Señor lo hará levantarse, y si ha cometido pecados se le perdonarán. Confiesen unos a otros sus pecados, recen unos por otros y se sanarán. Mucho puede la oración fervorosa del justo. Palabra de Dios. Aquí el Señor nos está dando, a través de la escritura de Santiago, no nos está dando a nosotros algo que podríamos hacer o no lo podríamos hacer, sino nos está dando una orden. Es una orden, no una solicitud. Confiesen unos a otros sus pecados. No, si quieren pueden confesarse unos a otros, si no, confiésenlo directo a Dios. Tienen esa opción, no. Es una orden. Confiésense unos a otros sus pecados. Igual el que está enfermo en cama. Eso lo vamos a estar abordando dentro del próximo capítulo, donde vamos a ver la unción de los enfermos en su base bíblica. Por el momento, mi hermano, es necesario que nos confesemos. Tenemos que buscar la santidad. Tu llamado es ser santo. Tú naciste para ser santo. Nos estás viendo, ¿verdad? Nos estás escuchando. Pero quiero que lo estés comprendiendo y guardándolo en tu corazón. Tú estás llamado a ser santo. El mundo te va a decir lo contrario. El mundo te va a decir tus pecados son muchos. Pero el Señor te dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí está el sacerdote, mi hermano. Vaya a molestarle. Yo al padre, mire padre, necesito una confesión. Mi hermano, ¿cuándo? Cuanto más pronto posible, padre. Después véngase. El padre no se tiene que negar, mi hermano. Para eso está llamado, para eso es sacerdote. Haga la confesión de sus pecados. No lo haga por teléfono ni por internet, eso no funciona, mi hermano. El Señor necesita que nosotros nos reconocemos lo que estamos haciendo. Es parte de nosotros de reconocernos y para tratar de cambiar. Es parte de una terapia de Dios. Dios es el mejor psicólogo que puede existir. Y por eso dejo a su iglesia, experto en esto. Mi hermano, vaya a confesar sus pecados. Busque la confesión. Y si usted tiene un pecado, arrepiéntase de ello. Y busquemos día a día al Señor. La gracia de Dios es la que nos va a salvar. Y la gracia de Dios la obtenemos cuando nosotros nos reconocemos pecadores. Intentemos eso, mi hermano. Hagamos una práctica, un hábito. Molestemos al Padre, fastidiémoslo. Fastidiémoslo. Padre, necesito confesarme. Vaya constantemente. Haga su confesión. Para así usted poder recibir todos estos dones. Será prosperado. Porque todo le irá bien luego. Porque estando en gracia usted no le puede ir nada mal. Tendrá el perdón de los pecados, mi hermano. Va a poder hacer sanación por alguien. Teniendo una sanación solamente si te has confesado. Aquellos que me dicen, arranca la baranda y se sanó la persona, eso no le creo. Solamente aquella persona que haya confesado su pecado, dice la Biblia, podrá hacer oración por alguien que está enfermo. Entonces, mi hermano, vaya a buscar su perdón, vaya a buscar su confesión. Y muchas gracias por seguir en sintonía de este tu canal católico y este tu programa, Nuestra Fe Católica. Nosotros vamos a estar, este programa lo vamos a estar transmitiendo el día viernes a las 7 de la noche. De por sí lo estamos invitando, el día viernes a las 6 vamos a tener un programa en vivo, una actividad en vivo, donde vamos a estar hablando de apologética cristiana. Lo estamos invitando a todos los miembros de comunidad, es una preparación para los miembros de comunidad, si nos están viendo, para que vengan el viernes a las 6 de la tarde aquí a la casa pastoral. No se preocupen, mi hermano, no va a salir en la tele usted. Pero sí que queremos dar un tema en vivo para muchas personas, para que vengan a presenciar estos temas. Vénganse el viernes, a las 6 de la tarde en la casa pastoral. Vamos a estar meditando sobre el tema, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Para aquellos que dicen que la iglesia es la gran ramera, vamos a estar explicando sobre eso. ¿A qué se refieren ellos con la gran ramera? ¿Qué dice la Biblia sobre la gran ramera y la gran Babilonia? Lo vamos a ver, mi hermano, este viernes a las 6 de la tarde. Y luego a las 7 de la tarde la repetición de este programa. Muchas gracias por seguir en sintonía de nuestro canal católico. Pasa buenas noches.
Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado